Una joven de 19 años denuncia a su padre por abuso sexual. Días después, 10 policías la rodean en una agencia de autos y la arrestan frente a su abuela. La acusan de ser líder de una célula del Jalisco Nueva Generación. Su padre, el mismo hombre que la drogó con clonazepam, sonríe mientras ella es esposada. No hay evidencia, no hay testigos creíbles, solo una cuenta bancaria que él mismo abrió. Bienvenidos a la historia de Dacia Rocío, una estudiante que se atrevió a denunciar al hombre equivocado. Este es el caso donde el Estado de México fabricó un delito para proteger a un presunto abusador. Y mientras Dacia dormía en el suelo de una celda, su padre dormía tranquilo en su casa, hasta que la madrugada del 12 de febrero de 2026, todo cambió. El depredador finalmente fue capturado. Esto es lo que realmente sucedió. Daí Rocío tiene 19 años. Es estudiante de ingeniería en desarrollo de videojuegos. Vive con su madre, Marisol, en algún lugar del Estado de México, en una casa modesta donde las dos han sobrevivido sin ayuda de nadie. Durante 19 años, Dacia creció sin conocer a su padre biológico. No porque él hubiera muerto en algún accidente trágico, no porque estuviera en prisión por algún delito pasado, simplemente porque él se negó a reconocerla durante casi 2 décadas. Ramsés Rodríguez rechazó aceptar que Dacia era su hija. La ignoró completamente. Negó su existencia hasta que la madre de Dacia presentó una demanda legal y un juez ordenó una prueba de ADN. Los resultados llegaron en junio de 2025. Positivos, sin lugar a dudas. Ramsés Rodríguez era el padre biológico de Dacia. Cuando el resultado llegó, todo cambió. Ranés, un empresario con recursos económicos considerables y conexiones en el Estado de México, finalmente tuvo que aceptar la realidad. Y con esa aceptación llegaron las obligaciones legales. Manutención, apoyo económico, responsabilidad. Por primera vez en su vida, Dacia tendría un padre, o al menos eso parecía. Ramsés propuso que Dacia se mudara con él a su casa en Atizapán de Zaragoza. Le prometió pagar sus estudios universitarios. Le ofreció apoyo para que pudiera concentrarse en su carrera. Para una joven que había crecido sin padre, sin recursos, sin la oportunidad de conocer ese lado de su familia, la propuesta sonaba como una segunda oportunidad. Dacia aceptó. Se mudó a la casa de Ramsés en junio 2025. Su madre tenía dudas, pero respetó la decisión de su hija. Después de todo, Dacia era una adulta joven y tenía derecho a conocer a su padre biológico. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Ramsés cumplió su palabra, pagó la matrícula de la universidad, le dio dinero para sus gastos, le abrió una cuenta bancaria a su nombre para depositar la manutención mensual. Dacia comenzó a sentir que finalmente tendría una vida con más estabilidad económica. Su madre, Marisol, la visitaba regularmente y todo parecía ir bien, pero detrás de la fachada de padre responsable, algo oscuro se estaba gestando en la mente de Ran Rodríguez. La noche del 2 de septiembre de 2025, Dacia se encontraba en la casa de su padre en Atizapán de Zaragoza. Según su testimonio posterior, esa noche Ramsés le ofreció una bebida. Dacia no sospechó nada. Era su padre, confiaba en él. Bebió lo que le dio. Lo que danos a Ramsés es que había disuelto clonazepam en la bebida. El clonazepam es un medicamento de la familia de las benzodiazepinas, utilizado normalmente para tratar la ansiedad y las convulsiones, pero en dosis incorrectas, especialmente cuando se mezcla con alcohol o se administra sin conocimiento de la víctima. Puede causar sedación profunda, pérdida de memoria y disminución de la capacidad de respuesta física. En otras palabras, es la droga perfecta para incapacitar a alguien. Dacia comenzó a sentirse mareada. Confundida, su cuerpo dejó de responderle. Se recostó en su habitación, incapaz de mantenerse en pie. Y entonces, Ramsés entró. Comenzó a tocarle la zona genital. Intentó quitarle la ropa interior. Dacia, aunque estaba bajo los efectos del medicamento, logró resistirse con las últimas fuerzas que le quedaban. Lo empujó y logró escapar de la habitación. Se encerró en el baño. Esperó hasta que su cuerpo pudiera responder nuevamente y cuando finalmente pudo moverse, tomó sus cosas más importantes y salió de la casa. Nunca regresó. A la mañana siguiente, Dacia le contó todo a su madre.
Marisol no lo dudó ni un segundo, le creyó. Pero Dacia tenía miedo. Ramsés era un hombre con recursos, tenía conexiones, poder, influencia. Dacia temía que si lo denunciaba formalmente, él encontraría la forma de vengarse, así que inicialmente decidió no presentar una denuncia oficial. Solo quería alejarse de él, olvidar lo que había pasado y seguir adelante con su vida. Pero Ranés no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Después de que Dacia escapó de la casa de Ramsés, él intentó comunicarse con ella varias veces. Le escribió mensajes por WhatsApp, mensajes que luego serían publicados por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor como evidencia del abuso. En esos mensajes, Ramsés le pedía perdón, reconocía lo que había hecho, le decía que lo sentía mucho, que había sido un error, que quería compensarla. Le ofreció un departamento, un automóvil, dinero, todo lo que ella con una sola condición, que guardara silencio, que no le contara a nadie lo que había pasado, que no lo denunciara. Pero Dacia se negó. No quería sus regalos, no quería su dinero, solo quería que la dejara en paz. Le respondió con mensajes claros y directos, rechazando sus ofertas. Le dijo que no aceptaría nada de él, que lo que había hecho era imperdonable y que ella seguiría adelante con su vida sin su ayuda. Esos mensajes también quedaron documentados, evidencia clara de que Dacia no estaba extorsionando a su padre, sino rechazando sus intentos de comprar su silencio. Ramsés entendió Dacia no iba a ceder. Y entonces, según la versión de la familia de Dacia y del periodista Ignacio Villaseñor, Ranés comenzó a planear su venganza. Si Dacia no iba a aceptar su dinero y guardar silencio, entonces él encontraría otra forma de neutralizarla. Necesitaba, desde su credibilidad, descreditarla, hacerla ver como una criminal, y para eso, necesitaba fabricar un delito en su contra. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente siniestra. El 8 de septiembre de 2025, apenas 6 días después del intento de abuso, Ramsés presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Según Ramsés, Dashi y su abuela lo estaban extorsionando. Alegó que le exigían 5,000 pesos, un automóvil y un departamento a cambio de no presentar una denuncia falsa por abuso sexual en su contra. En otras palabras, Ramsés se adelantó, presentó su versión primero, se victimizó, alegó que era la víctima de una extorsión y que Dacia era la criminal. Esta denuncia quedó registrada bajo una carpeta de investigación. Pero aquí viene lo curioso. Esa carpeta no fue la que llevó a la detención de Dacia. De hecho, esa carpeta quedó archivada sin mucho movimiento durante semanas. Mientras tanto, algo más estaba ocurriendo. Semanas después de la denuncia de Ramsés, apareció otra denuncia anónima. Esta vez un comerciante supuestamente de Oquedasi y hombres habían llegado a su negocio en la colonia San Rafael, en Tlalnepantla, a finales de septiembre de 2025. Según esta denuncia, Dacia y los dos hombres se presentaron como integrantes del cártel del Jalisco Nueva Generación. Le exigieron al comerciante el pago de una cuota mensual de 5,000 pesos para dejarlo trabajar sin ser molestado. El comerciante aterrorizado supuestamente cedió y depositó el dinero en una cuenta bancaria, y según la Fiscalía del Estado de México, esa cuenta bancaria pertenecía a Dacia. Pero hay un problema enorme con esta historia. La cuenta bancaria en cuestión fue abierta por Ramsés. Él era quien tenía acceso a ella. Él era quien depositaba la manutención de Dacia en esa cuenta. Dacia usaba esa cuenta para recibir el dinero de su padre, no para cobrar extorsiones de supuestos comerciantes. Además, la supuesta víctima. El comerciante nunca pudo proporcionar detalles coherentes. No recordaba exactamente cuándo fue extorsionado. No había videos de seguridad. No había testigos que corroboraran su historia. No había fotos. Solo su palabra y la cobancaria de Dacia, que casualmente era la misma cuenta que Ranés controlaba. La madre de Dacia, Marisol, lo dijo claramente en una entrevista. No hay videos, no hay fotos, no hay nada. ¿Dónde están las pruebas que culpan a su hija? Pero a la Fiscalía del Estado de México no pareció importarle. Tenían una denuncia, tenían una cuenta bancaria, y eso fue suficiente para solicitar una orden de aprehensión. El 25 de noviembre de 2025, Dacia recibió una llamada de su padre. Bueno, técnicamente no fue directamente de él, fue de Pamela, secretaria,
Ramsés quería verla. Tenía buenas noticias. Finalmente iba a cumplir su promesa de regalarle el automóvil que le había ofrecido meses atrás. Le dijo que se encontraran al día siguiente, el 26 de noviembre, en una agencia de autos, Nissan, en Lomas Verdes, Naucalpan. Dacia dudó. Desconfiaba de Ramsés, pero la promesa de un automóvil era tentadora. Necesitaba un carro para ir a la universidad, y además estaría acompañada de su abuela. No iría sola, así que aceptó. El 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 2:30 de la tarde, Dai y su abuela llegaron en Uber a la agencia Nissan, en Lomas Verdes. Subieron las escaleras de la agencia buscando a Ramsés, pero Ramsés, en su lugar, había una mujer esperándolas. La mujer se acercó a Dacia y le preguntó su nombre. Dacia. Sin sospechar nada, respondió. Soy Dacia Rocío. Y en ese momento de desató, la mujer gritó, «¡Quedas detenida!». Y de repente 10 agentes de la Fiscalía del Estado de México aparecieron de la nada. Rodearon a Dacia. La tomaron por la fuerza, esposaron. Su abuela intentó intervenir gritando, exigiendo explicaciones, pero los agentes la ignoraron. Le dijeron que tenían una orden de aprehensión, que Dacia estaba acusada de extorsión, que era líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Dacia no entendía nada. Lloraba. Pedía que le explicaran qué estaba pasando. Su abuela exigía ver la orden de aprehensión, pero los agentes no le mostraron nada. Según el testimonio de la abuela, que luego sería documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los agentes solo le mostraron una hoja arrugada. No había un documento formal, no había una orden clara, solo una hoja que supuestamente justificaba la detención. Además, los agentes le quitaron el teléfono celular a Dacia. Le exigieron la contraseña. Dacia, asustada y confundida, se la dio. Y según la versión de la familia, los agentes ingresaron al teléfono y borraron toda la evidencia. Las conversaciones de WhatsApp con Ramsés, las disculpas, las ofertas de dinero, todo borrado. Dacia fue esposada y llevada a un vehículo. Su abuela quedó parada en la agencia impotente, viendo cómo se llevaban a su nieta. Inicialmente los agentes dijeron que llevarían a Dacia al penal de máxima seguridad del Altiplano, pero luego cambiaron de opinión. La llevaron al Centro de Reinserción Social de San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México. Y allí Dacia fue ingresada como presunta integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, acusada de extorsión, sin evidencia sólida, sin un debido proceso, solo con una denuncia anónima y una cuenta bancaria que su propio padre controlaba. Después de la detención de Dacia, el caso comenzó a viralizarse en redes sociales. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor fue el primero en documentar el caso y exponerlo públicamente. Villaseñor publicó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre Dacia y Ramsés. Los mensajes eran claros. Ramsés pedía perdón. Reconocía lo que había hecho. Ofrecía dinero y Dacia rechazaba todo. No había extorsión, solo el desesperado intento de un abusador por comprar el silencio de su víctima. Villaseñor también documentó las inconsistencias en la versión del comerciante, que supuestamente fue extorsionado. El comerciante alegaba que Dacia le había dado su nombre, que le había lanzado una piedra con su nombre escrito, que le había dado un número telefónico que tenía su nombre y que había depositado dinero en una cuenta bancaria con su nombre. Todo muy conveniente, demasiado conveniente. Dacia supuestamente le dio toda su información personal a un comerciante que estaba extorsionando. Usó su propio nombre, su propia cuenta bancaria. No usó una alias, no usó una cuenta anónima, solo su nombre real, como si quisiera ser atrapada. La historia simplemente no tenía sentido. Además, el número telefónico que supuestamente Dacia le dio al comerciante no le pertenecía. Era un chip genérico, de esos que se compran en cualquier de conveniencia sin registro. No había forma de rastrearlo hasta Dacia, y el comerciante nunca pudo recordar exactamente cuándo fue extorsionado. Dijo que fue a finales de septiembre de 2025, pero no podía dar una fecha exacta. No tenía videos de seguridad, no tenía testigos,
solo su palabra y una cuenta bancaria que Frances había abierto para su hija. Marisol, la madre de Dacia, también dio entrevistas explicando las múltiples inconsistencias del caso. Señaló que la supuesta víctima no podía proporcionar detalles coherentes, que no había evidencia física, que no había testigos reales, solo vecinos que nadie podía identificar, testigos sin nombre ni apellido, gente fantasma que supuestamente vio metiendo el delito, pero que nunca se presentaron formalmente. Todo apuntaba a una fabricación de evidencia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conocida como CODEM, abrió una investigación formal el 17 de diciembre de 2025. El expediente fue identificado con el número 250-2025. La CODEM entrevistó a la abuela de Dacia, quien proporcionó un testimonio detallado de cómo ocurrió la detención. Explicó que los agentes nunca mostraron una orden de aprehensión formal, que usaron fuerza excesiva, que eran 10 agentes para detener a una joven de 19 años que mide menos de 1,60, que le quitaron el teléfono y le exigieron la contraseña y que supuestamente borraron la evidencia del abuso que Dacia tenía almacenada en su dispositivo. La CODEM concluyó que había múltiples irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Señaló que la detención se realizó sin un debido proceso, que no había evidencia sólida, que la versión del comerciante era inconsistente y que existían elementos suficientes para considerar una posible violación a los derechos humanos de Dacia. El informe de la CODEM fue devastador para la Fiscalía del Estado de México. Exponía que el caso contra Dacia era endeble, que no había pruebas contundentes y que todo apuntaba a una posible fabricación del delito. Además, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citit Hernández Mora, intervino en el caso. Hernández se reunió con Marisol el 11 de diciembre de 2025 para escuchar la versión de la familia. Después de revisar la carpeta de investigación, Hernández declaró públicamente que Dacia fue detenida sin pruebas ni un debido proceso, que había múltiples irregularidades y que la Secretaría de las Mujeres acompañaría el proceso para evitar que se cometiera una injusticia. Esta intervención fue crucial. La Secretaría de las Mujeres tiene peso institucional, y su declaración pública puso presión sobre la Fiscalía del Estado de México para revisar el caso. El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía del Estado de México informó que Dacia había sido vinculada a proceso por extorsión. Un juez ordenó prisión preventiva y fijó 3 meses para el cierre de la investigación. Dacia fue ingresada al penal de Barrientos. Dormía en el suelo. Pasaba hambre y frío. Su madre la visitaba regularmente, llevando lo que podía. Ver a su hija de 19 años encerrada como criminal era desgarrador. El caso seguía generando atención. Ignacio Villa, señor, continuó documentando las irregularidades y compartiendo evidencia. El hashtag Caso Dacia se volvió tendencia. Organizaciones de derechos humanos se pronunciaron. La presión sobre la Fiscalía aumentaba cada día. El 21 de diciembre de 2025, un juez modificó la medida cautelar después de semanas de presión pública y la intervención de la Secretaría de las Mujeres. Dacia saldría del penal. Podría continuar su proceso en libertad. A las 8:12 de la noche, Villaseñor publicó un video mostrando cuando Dacia salía del penal rodeada de su familia. Su madre lloraba. Su abuela la abrazaba. Era un momento de felicidad mezclado con dolor, porque el proceso judicial seguía abierto. La Secretaría de las Mujeres celebró la liberación. Citlali Hernández declaró que se había corregido una injusticia y que seguirían acompañando el caso, pero Res seguía libre. Dacia había presentado la denuncia por abuso sexual el 19 de diciembre, pero las autoridades no actuaron. Ramsés continuaba con su vida normal, mientras Dacia debía presentarse regularmente ante el juez. Ramsés dio entrevistas defendiéndose. Alegó ser la verdadera víctima que tenía pruebas de extorsión y que temía por su seguridad debido al linchamiento mediático, pero sus declaraciones no convencieron a nadie. Los mensajes de WhatsApp eran claros. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos no le creyeron. La madrugada del 12 de febrero de 2026 todo cambió. A las 4:30 de la mañana, elementos de seguridad del Estado de México ejecutaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México. El objetivo era Rams Rodríguez, padre de Dacia.
La Secretaría de las Mujeres confirmó el arresto a Infoba México. Ramsés fue detenido y trasladado al penal de Barrientos, el mismo penal donde su hija había estado encerrada durante casi un mes. Ahora era él quien enfrentaba cargos por abuso sexual. La noticia se difundió rápidamente. El hombre que había drogado a su hija, que había intentado abusar de ella, que había fabricado un delito en su contra, finalmente estaba tras las rejas. Citlali Hernández Mora y la Secretaría de las Mujeres reafirmaron su compromiso con el caso. La familia de Dacia, que durante meses había denunciado que la causa penal por extorsión era una represalia, finalmente vio validada su versión. Este caso expone las fallas profundas del sistema de justicia en México. Expone cómo el poder y el dinero pueden manipular procesos judiciales. Expone cómo las víctimas de abuso sexual terminan siendo revictimizadas por el mismo sistema que debería protegerlas, y expone la importancia de la presión mediática y la intervención de organizaciones como la Secretaría de las Mujeres y la CODEN para corregir injusticias. Dacia aún enfrenta su proceso judicial por extorsión. Ramsés también enfrenta su proceso por abuso sexual. Ambos casos avanzarán en los próximos meses. Pero por ahora Dacia puede dormir en su casa, abrazar a su madre y continuar sus estudios, y Ramsés por primera vez está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Este es el caso Dacia. Una historia de abuso, poder, venganza y justicia. Una historia que nos recuerda que cuando la sociedad civil se organiza, cuando los periodistas exponen la verdad y cuando las instituciones correctas intervienen, la justicia puede llegar. Para todas las mujeres que están pasando por situaciones similares, el mensaje es claro. No están solas. Hay organizaciones que pueden ayudar. Denuncien. Busquen apoyo. No permitan que nadie les quite su voz, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Ya.